Bueno, arrancamos con una exploración que, de verdad, es alucinante. A primera vista, la literatura clásica del siglo XVI y los ritmos urbanos de la salsa del siglo XX parecen no tener absolutamente nada que ver, ¿verdad? Son como dos universos completamente aislados. Pero ojo, porque hay un hilo conductor increíblemente poderoso que los une: el uso del lenguaje. Hoy vamos a desgranar un proyecto educativo súper innovador que se llama Agora Maker. Es básicamente un viaje fascinante por la palabra, la música salsa y el pensamiento crítico. Una historia sobre cómo romper los muros del aula tradicional para conectar ese pasado histórico con la realidad más viva y brillante de las calles. Vamos allá. Fijaos en el contraste tan bestia que tenemos aquí. Por un lado, tenemos a Miguel de Cervantes, el gigante de la literatura española, el hombre que dedicó gran parte de su obra a retratar a los marginados, la picaresca y los sueños de la España del siglo de oro. Y por el otro lado, Willy Colón, una absoluta leyenda urbana que con su trombón y a ritmo de salsa se convirtió en el cronista de la realidad social, exigiendo justicia y dignidad para el barrio latinoamericano. O sea, ambos fueron los grandes cronistas de su época y usaron el arte como una herramienta brutal de resistencia. Y precisamente esta conexión tan inesperada es el corazón del proyecto Agora Maker del Instituto Poénic Héroes, que buscaba darle una vuelta de tuerca al típico Día del Idioma para convertirlo en algo realmente vivo. Sección 1. Cervantes y la salsa. El poder del idioma. Sección 2. Una metodología de vanguardia. De la teoría a la acción. A ver, la clave de todo esto es que el método va muchísimo más allá de sentarse a memorizar gramática. ¿Qué va? Se apoya en lo que se conoce como aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes tienen que resolver retos lógicos en equipo. Además, mete de lleno la cultura maker, es decir, la cultura de hacer, de fabricar. No solo teorizan, sino que crean juegos y mapas reales y tangibles. Pero sinceramente, lo más rompedor de todo es cómo introducen la filosofía latinoamericana para darle a la cultura popular, como la salsa, el lugar legítimo que se merece en el pensamiento académico. Y si a esto le sumamos el existencialismo de Jean-Paul Sartre, reflexionando sobre la libertad, y la filosofía crítica de Paulo Freire, el resultado es que los alumnos ya no tragan información sin más, sino que interpretan críticamente su propia realidad. Es brillante. Sección 3. Gamificación y pensamiento crítico. Bueno, y para llevar todos estos pilares a la práctica, lo que hicieron fue transformar el patio del colegio en una gincana espectacular. Fijaos cómo en una de las estaciones, llamada la metáfora escondida, los alumnos están metidos de lleno en un entorno de juego. Con unas cartas que han diseñado ellos mismos, se enfrentan al reto de identificar figuras retóricas. Pero atención, no lo hacen solo leyendo textos antiguos, sino mezclando fragmentos de El Quijote con canciones de salsa. Es brutal. Luego está la estación de filosofía del barrio, donde el trabajo cooperativo es clave. Están ahí, agrupados y debatiendo a fondo sobre letras de Willy Colón, como Calle Luna, Calle Sol o El Malo. Aquí es justo donde la pedagogía de Freire cobra todo el sentido del mundo, analizando la marginalidad y la identidad desde sus propios pupitres. Y la cosa no acaba ahí, porque la experiencia sigue en la sala de audiovisuales con la estación de Cine Global e Intertextualidad. Aquí se proyectan fragmentos donde convergen la estética del cine, ese ritmo contagioso de la salsa y el inmenso mundo narrativo de Cervantes. Básicamente es una inmersión total que fomenta una interpretación multimodal. Demuestra que el lenguaje y la forma en que nos expresamos toman muchísimas formas distintas y a veces se cruzan de las maneras más insospechadas. Sección 4. Ilustrando a Cervantes, pensamiento visual. Llegados a este punto, entra en juego el trabajo manual y artístico. A través del pensamiento visual, los estudiantes le dieron vida a la biografía de nuestro autor clásico. Trazaron esta línea de tiempo investigando y reconstruyendo los grandes hitos de Cervantes, desde sus oscuros 5 años de cautiverio en Argel, pasando por su matrimonio, la explosión creativa al escribir y publicar Don Quijote, hasta llegar a su vejez, reflejada en su famoso autorretrato. Y el objetivo de este mapa vital no era aprenderse fechas como papagayos, para nada. La idea era conectar profundamente las vivencias reales de Cervantes con ese concepto tan existencialista de la resiliencia y la libertad. Y para muestra, un botón. Mirad la crudeza con la que el arte estudiantil capta la realidad del cautiverio de Cervantes en Argel, encadenado, privado de su libertad durante 5 larguísimos años de su vida. Viendo estos trazos, se entiende de primera mano lo muchísimo que debió pesarle ese encierro. Es un elemento absolutamente vital para comprender por qué, en toda su obra literaria posterior, hay una búsqueda incesante de la libertad. Ojo a esto, porque es uno de los datos más asombrosos de la historia de la literatura universal. Este dibujo resalta el increíble hecho de que la primera parte de Don Quijote de la Mancha, la obra que cambiaría las letras para siempre, fue concebida precisamente ahí, entre las rejas de una prisión. Imaginaos el triunfo tan bestia, el triunfo definitivo de la imaginación y la creatividad por encima de unas cadenas físicas.
El viaje visual nos lleva después, a través de esta preciosa acuarela, hasta Sevilla. Y aquí vemos a un Cervantes muy distinto. Nada de un noble encerrado y aislado en un palacio, qué va. Le vemos en su día a día trabajando al aire libre como comisario real de abastos. Esa inmersión total en los mercados llenos de polvo, interactuando con comerciantes y pícaros, fue fundamental para él. Ató su pluma irremediablemente a esa comprensión de la vida cotidiana de la calle, una experiencia terrenal que luego plasmaría de forma magistral en unos personajes que hoy son inmortales. Este es otro detalle que me parece fascinante, capturado en esta ilustración. Nos muestra una faceta menos conocida del escritor, pero súper importante. Resulta que Cervantes era un lector tan obsesivo y ávido que escudriñaba hasta los papeles rotos y sucios que se encontraba tirados por las calles. Esta anécdota, plasmada tan bien por los alumnos, nos deja una gran lección. Y es que el conocimiento y la inspiración pueden encontrarse literalmente en cualquier esquina, por muy inesperada que sea. Y para rematar este perfil biográfico, los estudiantes se metieron de lleno en el salseo literario de la época. Exploraron esa rivalidad tan sumamente intensa y feroz que existía entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega. Este cartel demuestra de sobra que el drama histórico no tiene por qué ser un tostón aburrido. De hecho, meter estas rincellas en el aula se convierte en un debate súper estimulante, ayudando a bajar a estas figuras de bronce a su dimensión mucho más humana y competitiva. Sección 5. El impacto de Ágora. Resultados finales. Tras todo este tremendo recorrido analítico y visual, toca ver los resultados. Y esta es la culminación de toda la jornada. El patio principal del colegio se transformó en un ágora, en el sentido más clásico de la palabra, una plaza pública para el encuentro y el debate. Aquí es donde todos los grupos socializaron sus hallazgos. Fue el punto exacto donde, por fin, los poetas del siglo de oro de ayer y las crónicas urbanas de la salsa de hoy se miraron cara a cara. Si tuviéramos que resumir el éxito absoluto de este proyecto Agora Maker, sería con esta poderosa frase: vivir el lenguaje como un acto ético y existencial. Porque seamos sinceros, el objetivo no era crear enciclopedias andantes que repitieran reglas gramaticales de memoria. El verdadero triunfo ha sido forjar estudiantes de bachillerato con la capacidad de argumentar con solidez, que pueden crear desde su propio contexto y, por encima de todo, que sienten el idioma como una extensión de su propia existencia e identidad. Y todo esto nos deja pensando en una reflexión súper profunda sobre el futuro de la educación. A ver, si es posible trazar una línea coherente y apasionante entre la pluma de Cervantes en una prisión del siglo XVI y el trombón de Willy Colón en un barrio latino contemporáneo, las posibilidades son infinitas. Así que dejamos esta pregunta en el aire para invitar a la reflexión. ¿Qué otras materias tradicionales podríamos reimaginar por completo para cerrar esa brecha entre los pilares clásicos del conocimiento y la vibrante realidad de nuestro presente? Desde luego es un reto apasionante para el mundo educativo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.